Pero, y ya que estamos hablando de esto, esta mañana queremos hablar también de los mitos y las realidades que hay sobre la Virgen de Guadalupe. Y nos acompaña con nosotros el doctor Ulises Torres Cabrera. Él es académico de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a hablar justo de esto, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, de estos mitos, de estas realidades. Y pues también seguramente de la fe que tienen los mexicanos hoy, porque imagínate nada más que congregarse durante estos días 13 millones de almas. Sí. Ayer veía, por ejemplo, cómo caminan de muchos lugares, cómo la gente regala comida. Esa es la fe que está moviendo a las personas. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, buenos días a todas. De mi escuela, de mi alma mater. Yo estudié en Acatlán. Mucho gusto. Estuve, mucho gusto. Así es, encantado y gracias por la invitación. Ajá. Doctor, pues empecemos justo con un poco de la historia, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, que yo creo que todos la conocen, pero hay mucho misterio sobre la tilma de Juan Diego y como muchas cosas que no se pueden explicar sobre cómo se creó esa imagen. Sí, por supuesto. Yo creo que algo importante tiene que ver justo con las figuras que acabas de mencionar. En el caso de Juan Diego, como ese personaje, digamos que pues parte de la cultura mexicana, de los pueblos prehispánicos, y que finalmente sirvió de intermediario con respecto a finalmente la otra población, que era la española, y que finalmente vinculan dos culturas, la prehispánica y la española justamente, y también la otra gran figura justo es la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál sería un mito? Bueno, desde el punto de vista sociológico hablaríamos más que de la verdad histórica del hecho, de la función que desempeña en nuestro país, que en este caso tiene que ver con la consolidación de la mezcla de dos culturas. Básicamente hablamos de un mito fundante cuando obviamente estamos en la posibilidad de observar la vinculación de principios y valores de diferentes culturas. Acá, más que establecer la verdad histórica, lo que importa es el impacto sociocultural que tiene en la sociedad mexicana. Fíjate que nada más que en Cuautitlán, de donde es originario Juan Diego, existe su casa todavía, ¿no? Así es. Existe parte de lo que de lo que hay del adobe, pues, de la estructura donde estaba Juan Diego junto con su tío Bernardino. Desde allá se trasladaba justamente hasta Tlatelolco, ¿no? Porque en Tlatelolco pues había en aquella época pues una vendimia, ahí era como el mercado y todo lo demás, y entonces él caminaba y cruzaba justamente el cerro del Tepeyac, 1531, y donde pues según el Nican Mopowa, ¿no? Que nos indica que justo fue una de las primeras apariciones, no el 12, fue el 9, el sábado 9 de diciembre, era un sábado justamente cuando se le aparece, y él iba por ahí y él pues escucha una voz, entonces pues como que dice, ¿quién me hablas, no? Y dice, soy tu madre. Y dice, no, niña mía, yo tengo que irme corriendo porque tengo una apuración, ¿no? Porque tenía a su tío enfermo ese día, ¿no? Pero esas son, pues están contempladas justo porque por ejemplo, la Virgen, cuando se estudió por la NASA, se ve el reflejo justo del obispo o de los que estaban ahí, claro, presentes cuando entrega el milagro de las rosas. Sí, desde luego está presente esta narrativa que obviamente refiere a un hecho de esta naturaleza, en donde está presente la, digamos, descripción de la cotidianidad de ese tiempo, de ese momento, y en donde efectivamente todo parece indicar que hay un esfuerzo por vincular, digamos que esta creencia del mundo prehispánico con una creencia pues ya del mundo moderno, ¿no? En este caso, vincular efectivamente un culto a antepasados, también a deidades del mundo prehispánico, y que finalmente lo vinculamos con la Virgen de Guadalupe, con esta aparición, en donde de lo que se trata es de poder instituir la creencia no solamente ya en este mundo prehispánico, en esta cosmovisión, sino también en el mundo cristiano. Pero entonces estamos hablando también de una contraparte, ¿no? Como la historia de la Malinche, de estos mitos que se crean para instaurar otra cultura, para instaurar otra religión. Me imagino que también se ha estudiado ese otro lado. Sí, desde luego estamos hablando también de otro aspecto muy importante. Aquí tiene que ver con, digamos, el transitar
de una forma de socializar principios y valores de la cultura europea, no a través de la imposición, sino más bien a través de la coincidencia de principios y valores de esta naturaleza, es decir, espirituales. Claro. Maestro, Doctor, ¿por qué el pueblo mexicano es tan fervoroso en la religión católica? Bueno, obviamente la historia aquí sí tiene un papel muy importante que desempeñar. Hay que recordar que justamente los procesos pues ahora está el debate, la polémica, si es encuentro de dos mundos. Hay especialistas que sostienen que efectivamente fue una conquista, ¿no? Y es un esfuerzo por parte de la sociedad española, por decirlo de alguna manera, por suavizar la manera en cómo socializaron sus principios y valores a través efectivamente de la Iglesia Católica, siempre cuidando el vincular aquellos aspectos que coincidía esa creencia prehispánica con respecto a la Iglesia Católica. En ese sentido hay una vinculación, hay un proceso, hay un sincretismo que en este caso permite explicar pues esta creencia tan fuerte, tan arraigada en la sociedad mexicana, pero sobre todo considerando las funciones que desempeña en cualquier sociedad, pues una religión te dota de identidad, te dota de cierta legitimidad de la manera en cómo se organiza socialmente este país y que finalmente también cuestiona, sirve para llevar a cabo acciones colectivas y que en gran medida me parece a mí que pueden explicar los fenómenos de tanta solidaridad social que también muestra el pueblo mexicano, por ejemplo, ante las desgracias. ¿Qué tan importante fue una figura como la Virgen de Guadalupe a la hora precisamente de instaurar una religión que se terminó convirtiendo, como dice Gaby, en la que rige gran parte de la sociedad y de un pueblo como el pueblo mexicano? De hecho, para muchos especialistas es justo lo que explica la consolidación de la vinculación de ambas sociedades. Claro. Es decir, si bien es cierto, no podemos negar los aspectos negativos que finalmente cualquier fenómeno sociocultural de esta naturaleza, como lo es una conquista o encuentro entre dos mundos, pues lleva consigo, es decir, violencia y demás. Sin embargo, tal vez el gran, si me permiten la expresión, éxito de este esfuerzo radica justo en eso, en poder identificar cuáles son esos principios y valores que coinciden y tratar de establecer efectivamente una creencia, una fe de esta naturaleza, pues obviamente vinculante para ambas sociedades. No te voy a obligar, te voy a convencer. Así es. Más que la fuerza es el convencimiento, la persuasión a través de identificar principios y valores comunes. Claro. Y sobre todo los hechos fortuitos, ¿no? Los hechos, por ejemplo, 1921, hubo un atentado importante justo en la Basílica de Guadalupe, un 14 de noviembre, donde explota, ¿no? Es un artefacto y no le ocurre nada, ¿no? Entonces ahí yo creo que el público, o digo, la fe que tenemos, ¿qué es lo que pasó, no? Justamente, pero bueno. Maestro, ya nos vamos. Bueno, excelente. Resuma rapidísimo lo que quería decir. Sí, nada, solamente que efectivamente si entendemos pues un milagro como eso, como un fenómeno que se atribuye, que se asigna a la creencia o a creencias de este tipo, hay que entender que en cada ocasión que se presentan, también se da la ocasión para poder fortalecer o retroalimentar esta creencia. Bueno, maestro, doctor Ulises Torres Cabrera, académico de nuestra máxima casa de estudios, donde también salimos, emergimos de ahí. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias, doctor. Y nos vamos a los espectáculos, ¿no? Muchas gracias.